Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. En un mundo que a veces parece correr demasiado rápido, siempre es un respiro detenernos a apreciar esas pequeñas cosas que nos tocan el corazón, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de esos momentos que nos conmueven, que nos hacen sonreír tontamente o incluso nos sacan una lágrima de emoción. Hoy nos sumergiremos en el universo de Halil Ibrahim y Esla, para revivir a través de imágenes esos instantes tiernos que sin duda te tocarán el alma. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor genuinas y de la belleza de los detalles, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar todos estos momentos tan especiales, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Con cada suscripción, nos ayudas a seguir creando contenido que esperamos disfrutes muchísimo. Así que dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vayamos al grano. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? Para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, son dos personajes que se han ganado un lugar en nuestros corazones por la forma en que su relación se desarrolla, por esos gestos, esas miradas, esas conversaciones que gritan amor en su forma más pura. No se trata solo de una pareja, se trata de la conexión profunda que se crea entre dos personas, de cómo se apoyan, de cómo se entienden sin necesidad de muchas palabras y de cómo, a pesar de las adversidades, su amor florece. Hoy no vamos a enfocarnos en el drama o en las tramas complejas, sino en esos pequeños fragmentos de su historia que nos demuestran la belleza de estar enamorado. Vamos a repasar algunas de esas fotografías, esos fotogramas, que capturan la esencia de su vínculo y que estoy segura, te resonarán de una manera muy especial. Empecemos por ese primer encuentro, ¿recuerdan? Esa chispa inicial, esa timidez, esa curiosidad mutua. Las fotos de esos momentos suelen ser llenas de una energía que no se puede explicar. A menudo vemos sus miradas encontrándose por primera vez, y en esos ojos se refleja un mundo de posibilidades. Hay una inocencia, una fragilidad en esos instantes que es increíblemente conmovedora. Piensen en una foto en particular donde Halil Ibrahim la mira con una mezcla de sorpresa y admiración, como si de repente el mundo se detuviera a su alrededor. O aquella en la que Esla, quizás un poco reacia al principio, deja entrever una sonrisa tímida ante una palabra amable o un gesto inesperado de él. Son estas las imágenes que nos hacen creer en el amor a primera vista, o al menos, en la magia de las conexiones que nacen sin previo aviso. Luego pasamos a las etapas donde el afecto empieza a crecer. Aquí es donde empezamos a ver gestos de cuidado, de protección. Las fotos de ellos caminando juntos, quizás uno apoyando la mano en la espalda del otro, transmiten una sensación de unidad, de equipo. O tal vez una imagen donde él le sujeta la mano de forma protectora, no por miedo, sino por el deseo intrínseco de cuidarla, de asegurarse de que está bien. Y Esla a su vez, demostrando su confianza en él, su apoyo incondicional. Son esos momentos cotidianos, pero cargados de significado, los que realmente nos tocan. Imaginen una foto en un día soleado, donde ambos están riendo, libres de preocupaciones, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Esa alegría compartida, esa complicidad que irradian, es contagiosa. También hay fotos que capturan la vulnerabilidad. El amor no siempre es fácil, y las relaciones, incluso las más fuertes, pasan por momentos difíciles. Las imágenes que retratan el apoyo en la adversidad son de las más conmovedoras. Cuando uno de ellos está pasando por un momento complicado, y el otro está ahí presente ofreciendo un abrazo reconfortante, una palabra de aliento. Es en esos instantes de debilidad compartida donde el vínculo se fortalece y se vuelve inquebrantable. Piensen en una foto donde Esla, quizás con lágrimas en los ojos, busca el consuelo en el abrazo de Halil Ibrahim, y él la sostiene con toda la fuerza de su amor, transmitiéndole seguridad y esperanza. O viceversa, cuando él se enfrenta a un desafío y ella se planta a su lado, firme, lista para luchar con él. Esas imágenes nos recuerdan que el amor verdadero es también un refugio. Y hablemos de las miradas. Ah, las miradas. Las fotografías tienen esa capacidad increíble de congelar el tiempo y capturar la intensidad de una mirada. Hay miradas de profunda admiración, de respeto, de deseo, de perdón, y sobre todo, de un amor que trasciende las palabras. En sus ojos se lee toda una historia, toda una promesa. Pueden ser miradas furtivas, cómplices, o miradas largas y profundas que parecen decir, te conozco mejor que nadie.
Si alguna vez ven una foto donde sus miradas se cruzan, deténganse un segundo y observen. Verán la electricidad, la conexión, el amor puro y sin filtros. Los gestos pequeños pero significativos también son cruciales. Un mechón de pelo retirado de su rostro, un beso en la frente, un susurro al oído. A veces una foto captura un instante tan efímero que, si no fuera por la cámara, se perdería para siempre. El cariño en un gesto, la ternura en un toque. Son detalles que demuestran que se conocen a la perfección, que saben cómo hacer feliz al otro, cómo aliviar su carga. Imaginen una foto de Halil Ibrahim acariciando suavemente la mejilla de Esla, o ella colocándole una flor en el pelo. Estos pequeños actos de amor son la base de una relación sólida y hermosa. La evolución de su amor también se refleja en las imágenes. Pasamos de la chispa inicial a la confianza, de la pasión a la complicidad serena. Las fotos más recientes pueden mostrar una pareja más madura, con un amor que ha sido probado por el tiempo y las circunstancias, pero que aún brilla con una intensidad renovada. Quizás una foto de ellos sentados juntos, en silencio, disfrutando de la paz que han construido. Es la tranquilidad del amor que se sabe seguro, que se conoce en profundidad. La serenidad de una relación que ha superado obstáculos y que ha elegido seguir eligiendo al otro, día tras día. Y no olvidemos esos momentos de alegría desbordante. Las risas compartidas, las celebraciones, los pequeños triunfos que se viven juntos. Las fotos que capturan la felicidad pura, esa explosión de gozo que surge cuando uno está verdaderamente feliz y el otro comparte esa felicidad intensamente. Son instantes que nos recuerdan por qué el amor vale la pena, porque nos hace sentir vivos, plenos. Piensen en una foto de ellos bailando juntos, o de un abrazo efusivo después de un logro importante. Esa energía positiva, esa celebración de la vida en pareja, es inspiradora. En definitiva, cada foto que captura un momento entre Halil Ibrahim y Esla es una ventana a la profundidad de su conexión. Son imágenes que hablan de respeto mutuo, de admiración, de comprensión, y de un amor que se construye día a día, con paciencia, con dedicación, pero sobre todo con el corazón. Nos muestran que el amor no es solo una emoción, es una elección, una acción constante. Son estos momentos tiernos los que de verdad nos tocan el alma, porque son el reflejo de lo que todos buscamos en una relación, esa conexión genuina, ese apoyo incondicional, esa alegría compartida. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por esos momentos tiernos de Halil Ibrahim y Esla. Hemos visto cómo cada imagen, desde el primer encuentro hasta los instantes de serenidad, nos cuenta una historia de amor auténtico. Hemos recordado la importancia de las miradas, de los gestos, de la vulnerabilidad compartida y de la alegría en pareja. Estos momentos, capturados en fotografías, nos demuestran la belleza de una conexión profunda y sincera, esa que sin duda, toca el alma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos instantes especiales. Me encantaría saber qué les pareció y sobre todo, qué momentos o qué tipo de gestos de su relación les han conmovido más. Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado de alguna manera, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta hermosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.